¿Qué es parábola? Parábola son ejemplos, en pocas palabras, en resumidas cuentas. Una palabra es un ejemplo. ¿De qué? Un ejemplo mostrándonos lo celestial por medio de lo terrenal. Ok, te muestro esto terrenal, se parece a esto que es celestial. Así es, eso es parábola. Lo terrenal mostrándonos lo celestial. Eso es. Entonces Jesús utilizaba las cosas terrenales para mostrarnos las celestiales, ¿verdad? Y un ejemplo está en Mateo 13. Vamos a Marcos 4. Vámonos a Marcos 4. Vamos a ver la parábola del sembrador, ¿verdad? Dios utiliza mucho la semilla. Dios utiliza mucho la semilla porque es muy útil para el reino, ¿verdad? Marcos 4, 3 al 8 dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Platicó como una historia, ¿verdad? Jesús. Y dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, o sea, de la semilla. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en los pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte, sigue hablando de la semilla, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús utilizaba mucho esto. Cuando decía que el que tiene oídos para oír, le quería decir que el que tiene oídos para oír, entienda. Muchas de las veces se utiliza esta expresión, oír, entender, ¿verdad? Entonces a veces cuando le estás diciendo a alguien algo y la persona no entiende, te molestas y le dices, pues ¿qué no oyes? Así le dices, ¿verdad? ¿Qué le estás diciendo? Que si estás sordo o qué. No, le está diciendo, pues ¿qué no entiendes? ¿Verdad? Entonces cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, o sea, el que tiene oídos para oír, entienda esto. Y si no entiende, busque para que yo le pueda hacer entender. Dios, ¿verdad? Entonces cuando contó esta historia, pues la gente se quedó así, ¿verdad? La historia y pues sí. Pero después los apóstoles también se quedaron así como, oh, pues qué bonita historia. Pero no se quedaron con eso los apóstoles, sino que a Jesús le dijeron, ¿verdad? Dice, aquí el 10, ¿verdad? Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, ¿verdad? O sea, cuando alguien va a llevar, ahorita yo estoy sembrando palabra. Cuando uno está hablando la palabra de Dios, uno está sembrando semilla. Es vida, la palabra de Dios es vida. Entonces dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Está hablando de la primer semilla, ¿verdad? Estos son los de junto al camino. O sea, en el camino cayeron ahí semillas. Dice, es quienes en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿verdad? Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. Otra semilla que se sembró donde había muchas piedras.
los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, a otra semilla que cayó pero donde había muchos espinos. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. La cuarta semilla, una tierra buena, ¿verdad? La tierra somos nosotros, ¿verdad? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Un grano de maíz, pum, se echa. Un solo grano. Se echa, muere el grano, pero ese grano da vida a una planta. Esa planta saca mazorquitas, elotes, ¿verdad? De ese uno pueden sacar 30, 60, 100, ¿verdad? Esa es la palabra donde se siembra y la está recibiendo con gozo la persona, y después de que se le ministra esa palabra, la persona se arrepiente de sus pecados, la persona se bautiza, la persona le entrega su vida a Dios, la persona usa su talento, la persona ofrenda, la persona lleva el evangelio, la persona se convierte en un pastor, se convierte en un evangelista, se convierte en misionero, se convierte en un misionero. Es cuando la palabra cae en buena tierra. Tu amigo, tu amiga, ya vamos a acabar. Tú estás en uno de estos 4 tierras. Tú eres una de estas 4 tierras. Yo no sé cuál eres, pero esa eres una tú. Y yo también, ¿verdad? Espero que seas una tierra fructuosa, ¿verdad? Si no conoces de Dios, si nunca has estado congregado, si nunca has leído la Biblia, te invito que vayas a un lugar donde se presenta la palabra de Dios, para que recibas, para que dejes que en ti se siembre la semilla que es la palabra de Dios y para que dé su fruto, ¿verdad? Y bueno, este fue el estudio, ¿verdad?, de Jesucristo, el estudio 10. Vamos para la próxima semana seguir, para que estén pendientes, con el estudio número 11. Y en el estudio número 11 vamos a ver si Jesucristo era Dios o no. ¿Qué crees tú, amigo? ¿Qué crees tú, amiga? ¿Jesús era Dios? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Muchas gracias, amigos y amigas, por su paciencia, y esperamos que estén ahí pendientes, YouTube, Facebook, con el próximo estudio número 11. Dios los bendiga. Este fue el estudio 10.